Bueno, para empezar un poco, primero para hacer una introducción sobre tus trabajos que has realizado pues, en relación con el caso de las torturas, un poco por encima, un poco, para explicar. Bueno, yo soy médico, especialista en medicina forense y desde esa especialidad pues siempre intervienes en temas que son conflictos humanos, que tienen alguna trascendencia judicial y por ese motivo estamos acostumbrados a ver situaciones siempre tristes, ¿no? A veces con resultado de muerte. De tal manera que como médico forense en los años 80 me tocó tener que reconocer a muchos detenidos en manos de la policía y poder acreditar en aquel tiempo lo que eran torturas que acabaron en juicios, que acabaron con condenas contra la policía o la Guardia Civil. Así que eso es una cuestión que me ha correspondido casi desde siempre. Y luego posteriormente también la intervención en casos forenses muy horrorosos que se concretan en la actualidad en una investigación pedida por el gobierno vasco y que tiene que ver con el plan de paz. El plan de paz del gobierno vasco tiene una serie de puntos y el número 6 obliga a una investigación concreta de lo que han sido las denuncias que han existido sobre torturas desde el año 60 hasta la actualidad. Yo dirijo esa investigación dentro de lo que es el Instituto Vasco de Criminología, que es un instituto universitario de la Universidad del País Vasco. Es un hecho hoy en día ya que en el franquismo se está demostrando, ¿no?, que hubo torturas, pero ¿tú crees que una vez pasada esa época ha seguido habiendo torturas encubiertas, digamos? ¿O que la tortura ha seguido siendo un medio utilizado? La demostración de la existencia de las torturas, si al menos se pretende que esto sea por vía judicial, nos lleva a una contradicción sorprendente, y es que en el tiempo de la dictadura franquista no hubo ninguna persona torturada, en tanto que no existe ninguna sentencia que acredite los hechos y que condene a los responsables. Claro, esto es así porque era una dictadura que obviamente se preocupa de estar todo el tiempo encubriendo la situación. Muerto Franco y avanzando ya un tiempo de transición a la democracia, etcétera, etcétera, lo que nos encontramos es, a partir del año 79, la primera denuncia que acaba además siendo demostrada judicialmente con sentencia ratificada en el Tribunal Supremo. Y esa denuncia del año 79 va a tener otros ejemplos en los años 80 y tanto. De tal manera que hay como 20 ejemplos, en cuanto a sentencias me refiero, que acreditan esos hechos para ciudadanos vascos, de la década de los 80. Obviamente en los 80, cuando se dieron cuenta que había cosas que ya empezamos a poderlas demostrar porque eran muy claras y muy evidentes, lo que se hizo es cambiar la metodología de la tortura para procurar no dejar señales. Entonces eso nos lleva a una incertidumbre del número de casos en donde nunca se ha evaluado la cantidad, teniendo en cuenta las denuncias públicas que existieron y, sin embargo, la dificultad para hacerlas demostrativas en vía judicial. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora en la actualidad lo que hemos hecho ha sido recoger la información. Desde el año 60 hasta la actualidad tenemos casos del año 1961, gente que fue torturada y hay documentación al respecto, y con la misma metodología nos hemos puesto a hablar de casos de torturas de los años 80 y 90 y 2000 y 2010 y hasta nuestros días. Así entonces nos salen varios miles. Por lo tanto, judicialmente se han podido demostrar las menos, o se han podido demostrar las más claras y más, digamos, terribles, las más objetivables, pero hay una cantidad enorme en tiempo de democracia que es indudable que se han producido torturas. Y aunque la sentencia judicial no se pudo establecer porque hasta incluso los torturadores tienen derecho a la defensa, sin embargo, desde la perspectiva de la criminología y desde la concepción de las víctimas, sí hay víctimas que tienen que ver con la tortura, aun cuando no pudieron hacer el ejercicio de demostración de que esto ocurría. Eso pasa, por ejemplo, con las mujeres maltratadas, que pueden poner denuncia y no siempre quizás se puede demostrar con condena a quien produjo el daño. Por lo tanto, la sorpresa quizás y la vergüenza radicaría que en rigor parece como que en la dictadura no hubo torturas en tanto que no hay sentencias, sin embargo en democracia sí hay sentencias y de todos modos en un tiempo y en el otro todo está unido
porque la metodología de investigación policial siempre fue a base de malos tratos y eso ha durado en el tiempo hasta nuestros días. Con esto la respuesta un par de preguntas seguro, así que perfecto. Sí, vale. Vamos a seguir. Y en todos estos casos, ¿tú qué papel crees que han jugado los medios de comunicación? Los medios de comunicación han sido encubridores en general porque están todos ellos condicionados por la política. Casi cuando ocurre un acontecimiento de este tipo casi ya sabemos lo que va a decir el medio de comunicación dependiendo cuál sea su perfil ideológico que existe detrás. En esto funciona mucho la ideología, también en los forenses y también en los jueces y también en la sociedad en general. Pero los medios de comunicación, que en algunos casos sí despertaron la noticia e incluso trataron de acreditarla, sin embargo, en general han sido encubridores, particularmente los medios de comunicación de tirada nacional, en donde les resultaba escandaloso a los mismos trabajadores de ese medio de comunicación ser conscientes de que esto estaba ocurriendo. Y por lo tanto, era fácil incluso que desde la posición de los torturadores existieran lo que se llama la contrainformación, que sirve para decir, pues no es verdad, siempre dicen lo mismo, la gente exagera, hay un manual, etcétera, etcétera. El papel de los medios de comunicación ha sido deplorable y tenemos hechos algunos análisis para algunos tiempos concretos de cuántas veces esto era noticia en la prensa o cuántas veces era noticia en la primera página de algunos de los periódicos, cómo incluso se dieron las noticias de hechos claros y contundentes. Pongamos el ejemplo de la muerte de José Arregui, ¿no? Año 1981, donde va a haber un juicio y una sentencia condenatoria. Es decir, se condena a unos policías porque se les declara responsables de las torturas y muerte de esta persona. Vale, pues eso es una cosa tan grave que, sin embargo, no todos los medios de comunicación fueron generosos al informar de una cosa ya indiscutible, porque está demostrada judicialmente. Es decir, ahí tenemos muchos ejemplos, pero en general, si los medios de comunicación hubieran sido más enérgicos, probablemente este asunto también se hubiera entendido de otra manera, aun cuando la sociedad vasca conoce esto perfectamente. No tiene nada que ver lo que percibe respecto al problema de la sociedad vasca, en tanto que tienes un conocido, un amigo, un alumno, un profesor que fue afectado por esta circunstancia, de la sociedad no vasca que ve la noticia desde la distancia y encima termina pensando que forma parte de una campaña de exageración o desprestigio de las fuerzas de seguridad. Bueno, pues los medios de comunicación hablan sobre casos aislados, ¿no? Pero ¿crees que es un caso sistemático? O sea, es un hecho sistemático. Sí. Bueno, la mayoría de las personas que han opinado al respecto de forma cualificada se han tenido que buscar unas palabras en el uso del lenguaje, en este caso en el castellano, para querer, entre el blanco y el negro, hacer un gris que siempre ha sido como un gris claro, por no poner un gris oscuro. De tal manera que una de las frases que ha funcionado mucho, incluso que se ha llegado a admitir por políticos, etcétera, es que la tortura ha sido más que esporádica. Exactamente esa es la frase, más que esporádica. ¿Qué significa más que esporádica? Pues prácticamente hay que hacer un congreso para imaginarse qué quisieron decir al decir eso. Es una manera también de encubrir o de minimizar el problema. Un caso es de una gravedad extrema, un solo caso. Que se reiteren los casos es muy grave. Y que sean miles forma parte de la vergüenza en cómo todo esto se ha gestionado. Entonces, yo podría decir que en el tiempo en el que me tocaba hacer los reconocimientos a los detenidos, la tortura era sistemática. O dicho de otra manera, es prácticamente imposible pasar por comisaría y no ser objeto de malos tratos. Alguien me puede decir, sí, pero eso era antes. Sí, pero eso era antes en tiempo de democracia. Me estoy refiriendo a los años 80 y tantos, en donde incluso, como fruto de los escándalos, existió una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, razón por la cual vinieron una serie de profesionales de los propios diputados a entrevistar a personas del País Vasco y esas entrevistas se hicieron en los colegios de abogados. Eso lo desencadenó un diputado que era Vandrés y bueno, pues que tenía conciencia clara de esta realidad porque como abogado le había tocado ver de cerca las cosas. Aquel informe de aquella comisión nunca se hizo público.
y eran tiempos en los que las torturas eran sistemáticas. Luego se cambian las metodologías, se empieza a hacer daño procurando no dejar señales y también se empieza a detener selectivamente. Frente a las detenciones masivas donde se detenía a toda la cuadrilla de un pueblo para ver qué había de por medio, las torturas fueron más selectivas. Cambió la manera de detener, la manera de interrogar y la manera de gestionar todo este asunto. Como ya se habían producido unas cuantas condenas y era una vergüenza, Amnistía Internacional y organismos internacionales estaban diciendo que pasa en España, que están entrando en democracia y sin embargo esto persiste, como digo, se cambió la metodología y se empezó a hacer mucho daño sin dejar huellas, con lo cual el ejercicio demostrativo forense era más difícil y por lo tanto podríamos llegar a pensar que entonces ya no ha vuelto a haber más torturas desde aquella última, ¿no? Y por tanto mi opinión, sin embargo, es que el tema es de mucha mayor gravedad de lo que se ha dicho, lo estamos midiendo ahora porque es más factible, porque hay más cobertura institucional, porque incluso hay una protección a este proyecto desde los observadores internacionales, etcétera, algunos de relevancia internacional, y por lo tanto yo creo que la tortura en realidad ha sido prácticamente siempre la metodología que se ha utilizado para esclarecer problemas delictivos, particularmente de tipo terrorista. Bueno, hemos analizado diferentes artículos de diferentes medios de comunicación y nos han llamado la atención diferentes casos. La primera sería el caso de Unai Romano, que en este caso tenemos un artículo del Mundo, otra de La Voz de Galicia, y dicen que esta persona se autolesionó con el fin de hacer propaganda. No sé qué opinión tienes al respecto. Bueno, el caso de Unai Romano pertenece a un tiempo concreto y poco faltó para que hubiera muerto. Unai Romano se podía haber muerto perfectamente, hubiera sido todos los escándalos que luego se hubiera tratado de decir. Si en el año 60 se decía es que se ha caído cuando fue a ducharse, pues en los años siguientes ya eso no vale porque es una vulgaridad tan grande que uno tiene que inventar otras cosas y entonces se dice no, se ha autolesionado. Otros de los argumentos han consistido que en el momento en que se le fue a detener ofreció resistencia, pues hubo que pegarle. En fin, siempre se inventan esas cosas, ¿no? Yo conozco el caso de Unai Romano porque intervine en él y tengo hecho un informe que explica la historia perfectamente. Sin embargo, mi informe no prosperó suficientemente porque otra serie de forenses de Madrid dijeron que yo no tenía razón y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el caso de Unai Romano, si lo lleváramos a un congreso de ciencias forenses, en donde todo el mundo fuera neutral y donde hubiera especialistas, yo creo que no habría ninguna duda de que el individuo fue maltratado por cuestiones que son netamente forenses. Cuando los testigos de la Guardia Civil dicen que en realidad él se dio un cabezazo con la frente contra la pared, siendo así que tiene unos hematomas en la parte posterior del cráneo y tiene varios. Luego un golpe no fue, fueron varios. Nadie habló desde la perspectiva de la justificación de las lesiones de varios golpes, sino de un solo golpe que además le vieron cómo se lo daba. Pero bueno, es que el tema no es así, por esta razón, que es de tipo completamente forense. Y lo que es más vergonzoso del caso es que él desencadenó no solamente un edema cerebral, sino que desencadenó unos hematomas, que nosotros llamamos epicraneales, que están entre el hueso, lo que es la propia piel del cuero cabelludo, y cuando me metieron a la cárcel, esos hematomas, que muchas veces se suelen reabsorber, como pasa en un accidente deportivo o cualquier otra razón, hay veces en que no se reabsorben bien. Esto pasa en las personas mayores, por ejemplo. Y a Unai Romano le pasó eso exactamente. Los hematomas no se reabsorbieron, así que al cabo de un tiempo, días, semanas más tarde, hizo lo que se llama una necrosis del tejido y eso le llevó a que finalmente incluso lo tuvieron que operar de una cirugía de tipo estético por las lesiones que tenía en el cuero cabelludo. De tal manera que claro que había una relación de causalidad, porque aquí el problema siempre desde el punto de vista forense es la relación de causalidad. Es decir, cuando una persona tiene una patología, hay que ver si está desencadenada con un mecanismo razonable o qué otras hipótesis o alternativas existen. Bueno, pues los criterios de causalidad que siempre se estudian en los
tiempos forenses se cumplen todos, en el caso de un hermano, en la versión que da un hermano, y no se cumplen en la versión que da la policía. Entre otras, particularmente el desencadenamiento de lo que es la necrosis que hizo, la necesidad de intervención quirúrgica, hay fotografías de cómo es la secuencia, en base a lo que es el tiempo que pasó, la topografía de las lesiones, la plausibilidad biológica y otra serie de criterios. En definitiva, yo desde el punto de vista forense no tengo ninguna duda de qué es lo que ocurrió. Pero a pesar de la aparatosidad con la que se ven esas fotografías, lo que hay que comprender es que estuvo al borde de la muerte, porque tuvieron que hospitalizarle después de perder el conocimiento como consecuencia de un edema cerebral, y hay mucha gente que se suele morir por esto. En el fondo, lo que quiero decir es que estuvo en el límite de lo que hubiera sido un nuevo caso Arregui, como ocurrió el año 81, cuando Arregui murió por torturas. Eso sí, después de sacarle de comisaría y meterle en la enfermería de la prisión de Carabanchel, y se murió la primera noche en que ingresó allá. O ejemplos como el de Esteban Moruetagoyena, un médico de Oyarzún, que fue detenido incomunicado durante 10 días, torturado en Madrid, quedó en libertad, vino a casa y 3 días después en su casa apareció muerto. Es evidente que existe una relación con respecto a lo que ha vivido en esos 10 días. Pero quiero decir, esto lo puede pensar un ciudadano normal y corriente, y aún más si lo analizas desde la perspectiva médica. Muy bien. Bueno, para seguir, tenemos otro artículo de La Razón. Este es del año pasado, del 16 de agosto, y habla sobre el trabajo que estáis realizando en torno al plan de paz y convivencia del gobierno vasco. Y bueno, dice así: los que diseñaron el plan se olvidaron de incluir el manual de ETA, que obligaba a los detenidos a denunciar torturas que no se habían producido, con el fin de tratar de llevar a los agentes de las fuerzas de seguridad ante los tribunales. Dentro de esta estrategia, al gobierno vasco no se le ha ocurrido otra iniciativa que encomendar la dirección científica de un estudio sobre las denuncias de supuestos maltratos y torturas policiales al forense Francisco Echevarría. ETA, a través de su colectivo de presos, no ha tardado ni un minuto en ordenar a todos sus miembros que participen y favorezcan el trabajo del citado forense a través de la autorización de cesión de sus datos y de sus testimonios. Y después de leer esto, hemos contrastado los datos o el trabajo que habéis hecho en ese proyecto, y hemos visto que habéis clasificado desde 1960 4.009 casos de tortura en el Estado. No sé, es un poco contradictorio, ¿no?, que aquí digan que... Sí, bueno, yo lo que entiendo, La Razón juega su papel, como todos los medios de comunicación, y habla con poco fundamento, yo creo, ¿no? Porque, claro, nosotros nos vamos al año 60, ¿y que acaso La Razón también niega que se torturaba en los años 60 y 70? Porque si así fuera, ya a mí, yo no sigo hablando. Quiero decir, si el periodista que ha escrito eso quiere decir que las torturas no han existido nunca, jamás, ni antes, ni ahora, ni nunca, pues yo no puedo seguir hablando, ¿no? Porque ya veo que carece de objetividad, y particularmente lo que no tienes ni idea, o sea, no tienes suficiente idea, o es un encubridor, que también podría ser, ¿no? Ahí se dice que nosotros, el gobierno vasco, se ha olvidado del manual de ETA. No se ha olvidado, no, nosotros lo hemos investigado, lo tenemos estudiadísimo. No está en la Audiencia Nacional, o sea, atendido por los jueces, teniendo en cuenta que el manual de ETA viene de un comando concreto, en teoría, que es del año 89, si no me equivoco, y que concretamente es el comando Araba de aquellos años. Nosotros hemos pedido leer el documento original incautado y nadie nos lo ha enseñado. Mejor dicho, nadie lo encuentra. Todo el mundo habla de como una transcripción, y cuando preguntas cosas como si está escrito en euskera o en castellano, nadie sabe. Lo que te enseña es un documento mecanografiado que en teoría sería el manual. Manual que tiene 2 páginas.
El manual, bueno, tiene 2 páginas. Y que se ha discutido por algunos especialistas, particularmente juristas, como puede ser quien fue director de Derechos Humanos del gobierno vasco, don Miguel Aranda, la falsedad del documento. Cuando ahí se dice todos tienen que denunciar, no todos denuncian. No todos denuncian. Y además luego hay una cuestión que tiene que ver con las metodologías. O sea, ETA, si hubiera adiestrado suficientemente a sus comandos, no solamente les tendría que haber dicho que tortura, o sea, que tienen que denunciar, sino que en las comisarías es de esta manera, en la Guardia Civil es de esta otra manera, que la forma en cómo se tortura en Madrid es de esta manera, porque quiero decir que debería haber tenido ese nivel de detalle, porque asombra muchísimo ver como cuando hay gente que te explica cómo son las torturas en la comisaría de Bilbao, te explica lo que es el quirófano, por ejemplo. Cuestión que no ves en otros espacios, prácticamente inexistentes. O cuando estás hablando de la bolsa, con algunos de los detalles, o cómo es la bañera. La bañera que está entrando a la derecha o a la izquierda. La bañera qué tamaño tiene. Y cómo se apoya. Quiero decir, hay un nivel de detalle que coincide en las personas que no se conocen entre sí. Y que nos lleva a que el testimonio sea equivalente el recogido del año 83 que el del 93. Habiendo pasado por las mismas instalaciones. Y cuando estás en ese nivel de detalle, tú estás preguntando, bueno, pero los tubos de los que dices que te colgaron, ¿qué están? ¿En el centro de la habitación, a un lado? ¿En todas las habitaciones hay tubos? ¿En cuál de ellas, respecto a las grandes y las pequeñas, están los tubos? Coincide todo de manera sorprendente. Por lo tanto, aun cuando hubiera existido una recomendación a sus militantes, que nosotros se lo hemos preguntado a la gente, de que denuncies falsamente, lo que tiene como principal ese manual, supuesto manual, es que no debes dejar pasar la denuncia. Frente a lo que ocurría en el tiempo del franquismo y en el tiempo primero de la democracia, donde muchas de las veces incluso convenía no denunciar los hechos porque ibas a ser especialmente perseguido luego, por cuestiones vengativas, hay un momento en esta evolución en que se decide, no, aquí no vamos a dejar pasar ni un caso. Lo mismo que pasa con las denuncias a las mujeres. Emakunde envía folletos y documentos para explicar, mujer, si has sido maltratada, no dejes de denunciarlo. Tienes que denunciarlo. Vas a contar con todo nuestro apoyo. Que no ocurre lo que pasaba años atrás, en donde incluso tú evaluabas, igual es peor que denuncie porque me van a volver a maltratar. Ese concepto cambió. Entonces ha podido existir incluso la recomendación de que en lo sucesivo denuncies. Pero no que denuncies falsamente, sino que si te ha ocurrido, no dejes pasar el asunto. ¿En qué momento? Cuando estés ante el juez. Hay mucha gente que no entiende que cuando sales de las sesiones de tortura y estás delante del juez que tiene la oportunidad de decir, si estás tan bloqueado, tú estás tan bloqueado que ni eres capaz de articular razonablemente la necesidad de expresarte y tal. Lo haces al mes. A los 3 meses, al año dices, vamos a ver, yo aquel día que después de 10 días, 5 días en comunicación pasante, ¿cómo no insistí un poco más? Y eso se entiende desde la psicología forense. El peor momento de tu vida para que tú puedas explicar lo que te ha ocurrido es inmediatamente después de que te haya ocurrido. Y estás perfectamente estudiado en las mujeres maltratadas. Una mujer maltratada, incluso cuando después de los maltratos va a urgencias, apenas sabe explicar, sino muy resumidamente, parte de la tragedia. Sin embargo, 12 días más tarde, tras haber reflexionado, de haber reordenado su mente, igual está en condiciones de ponerle mucho más detalle que el día en que ocurrieron los hechos. Claro, para esto hay que saber algo, entre otras cosas de psicología. ¿Qué quiero decir con ello? Que el manual tiene algunas cosas un poco sorprendentes, supuesto manual, que no nos han enseñado el documento completo, que sigue siendo como un misterio, que la vulgaridad con la que siempre se ha dicho, es que denuncian todos, ya la conocíamos desde la época del franquismo, todos eran comunistas y que estaban contra España, y los argumentos ahí tapaban completamente, y que de todos modos sí comprendo yo que hay una parte que ya es ineludible. Yo se lo diría a cualquier familiar mío, aquí o en Afganistán. Si tú fueras objeto de malos tratos, no dejes pasarlo, denúncialo.
y que obviamente si cayera en manos de no sé quién y me imaginara que ha sido maltratado, ya podría estar diciendo, oye, denuncia. Estoy casi seguro de que a ti te han tenido una noche de pie, que es injusto, o una noche gritándote, que es injusto, o te han hecho la bolsa una vez, o te han amenazado con tal cuestión. Denúncialo. Así que esos son datos de un periódico que yo creo que ni siquiera aceptan la legitimidad del gobierno vasco para preocuparse de este tema. Porque alguna prensa equivalente, cuando surgió la noticia que se iba a hacer la investigación, porque estaba en el plan de paz, ya tituló en el periódico diciendo que el gobierno de Urkullu se rendía a los intereses de ETA. ¿De qué están hablando? O sea, el titular. Y cuando le ponías detalle a la noticia era que incluso se iba a hacer una investigación y tal. Y decían que el gobierno vasco no tenía legitimidad ni capacidad, ni era nadie para interesarse por esto. Bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Si luego empiezan a salir algunos resultados, cuando yo puedo poner sobre la mesa lo que ha opinado el secretario del Sindicato Unificado de Policía, no de ayer, sino de otro tiempo. O puedo poner lo que pensaba el consejero de Interior del gobierno vasco, Retolaza, en tiempo de Garaikoetxea. O lo que han opinado aquí el presidente Lehendakaris, por ejemplo. O lo que han opinado las juntas generales, o los ayuntamientos, o los catedráticos, o los directores de cine, o los sacerdotes, o mis vecinos. Es que esto es así. Por lo tanto, a mí no me sorprende que eso lo diga un periódico y casi forma parte del mismo juego que hemos conocido durante muchos años atrás, donde ocurría una cuestión muy horrorosa y salía el gobernador civil para tapar el cuento. Como eso ya es imposible, porque nos daría la risa. Si hoy día ante un asunto de esto saliera un delegado gobierno, nos daría tal ataque de risa que ya no pueden ni hacer eso. Entonces quedan como último recurso los medios de comunicación, algunos de los cuales pues incluso juegan a la contra. Y es por otros intereses. Reconocer parte de este problema es la única manera de poder resolverlo. Y digo yo que si no lo reconocemos, y afortunadamente aquí se está reconociendo, porque desde que hemos hecho la tarea ha habido instituciones que nos han tratado de descalificar en algunos aspectos, pero no han dicho que somos unos mentirosos, que somos parte de la estrategia de ETA. Aún igual está pensando, no se ha atrevido a decirlo, porque tenemos todos los datos. Y hemos sido muy escrupulosos en la formalidad que hemos utilizado para recoger esa información. Es decir, si Amnistía Internacional tiene una documentación en archivo, se la hemos pedido formalmente y formalmente nos la han enviado. Y entra a plomo. Y si viene el relator de Naciones Unidas, lo mismo, entra a plomo. Y si en un archivo concreto de la Fundación Sabino Arana hay unos papeles, entra a plomo. Y si en un archivo como es el de los benedictinos de Lazcano hay una información, también. Entonces hemos acumulado tal cantidad de información que podría llegar a ocurrir lo siguiente: que no sean 4.000, que solo sean 3.224. Lo digo con ironía, claro. Pues se nos hayan colado 700 mentirosos. El escándalo sigue siendo el mismo. Pero como esto no es así, sino al contrario, a medida que avanza el tiempo ya no son 4.000, sino bastantes más. Porque hay gente a la que estamos buscando. Tan solo la semana pasada he recogido el testimonio de una mujer que no la teníamos, que fue detenida 2 veces. Y ella cuenta lo que le pasó, y hay una serie de papeles, o algún otro ejemplo de hace unos pocos días, donde tenía acceso a los certificados médicos que le hizo el médico del pueblo. Pensó denunciar y luego se echó para atrás, porque la gente que denunció en los años 60 fue especialmente perseguida. Hay un ejemplo concreto de un sindicalista al cual le pusieron una bomba. Le enviaron un paquete de bomba. El paquete de bomba le estalló al cartero que lo estaba metiendo. Yo le hice la autopsia a aquel cartero. Estuvo en Rentería. La persona que era destinatario del paquete bomba era un individuo que había denunciado torturas y que se habían demostrado en el juzgado de San Sebastián con una condena a una serie de personas. Unos meses más tarde recibió el paquete bomba, que encima mató al cartero. Sí.
Pues, ¿crees que el Estado tiene una asignatura pendiente en cuanto a la denuncia de la tortura? A pesar de lo que hicimos nosotros en el País Vasco en otro tiempo, fíjate, donde los resultados no fueron tan malos como ahora, ¿no? Parece que entonces tiene algún tipo de responsabilidad en algunas cosas de las que ocurrieron en este punto, a pesar de lo que hicimos. Lo que hicimos igual tiene que ver con el GAL, ¿no? En donde se condenó a un político, y no solamente a algunos autores responsables, sino también eran funcionarios públicos y algún político. ¿Quién? El gobernador civil de Guipúzcoa. Vale. Julen Elgorriaga. Vale. El Estado no va a reconocer esto nunca. Entonces hay una discusión, en el fondo, es si esto se tiene que llevar desde la estructura pura judicial, en la jurisdicción penal, y por lo tanto esto fuera una cuestión para jueces y tribunales, o esto se tiene que desenvolver en el marco de los derechos humanos. Yo creo en la segunda opción, sobre todo, en donde creo que es perfectamente posible, reconociendo una parte de los hechos, atender a los que aquí se han convertido en víctimas. Dudo que sea posible que se puedan enjuiciar estos hechos en la jurisdicción penal y que se obtengan condenas. Lo dudo mucho. No sé, un tribunal internacional podría ser, pero dudo, eso va a ser como un imposible aquí. Y por lo tanto yo creo que todos tendríamos que ir reconociendo cosas. Creo que incluso por algunas de las cosas que yo he oído, cuando yo oigo a representantes del gobierno vasco decir que efectivamente debíamos haber sido mucho más enérgicos, a un político que ha dicho quizás es verdad, también en este punto hemos sido insuficientes, etc. Yo creo que ahí se abre un camino de un reconocimiento que puede ser, entre comillas, institucional, pero no en la medida de que el Estado lo asuma, porque se le echarían encima incluso a sus propios trabajadores, a sus propios funcionarios. Es que esto es una cosa, yo no creo que jamás el director general de la Guardia Civil venga a reconocer que qué pena que funcionarios de su empresa estuvieron en los GAL. ¿Qué es esto los GAL? No, si no fueron los GAL fueron funcionarios públicos de la Guardia Civil y de la policía. ¿Qué es esto los GAL? ¿Unos mercenarios de Argelia pagados por un empresario vasco? No, fueron funcionarios públicos. Yo digo que se había hecho de otra manera. Creo que ese discurso no lo veo de nunca. Por nuestra parte eso es todo. Si tienes algo más que concluir, para concluir. No, o sea, el tema como no tiene fin, pues personas que no han querido dar testimonio tiempo atrás lo harán dentro de año y medio. Todos los días tenemos alguna cuestión que se incorpora, o sea, todas las cifras van cambiando por ese motivo, y funciona con la misma credibilidad cuando aplica los protocolos de Estambul, que se hace la perspectiva psicológica, funciona exactamente igual un chaval de la calle Borroca como un individuo que mató a 15 personas y fue hasta en la cárcel 20 y tantos años, como cualquier otra persona, un individuo de UGT, otro que fue el PNV y que en tiempo de clandestinidad tenía toda la maquinaria de propaganda, da igual si es un sacerdote, si es, como digo, un director de cine, un periodista, un cirujano, un estudiante, un taxista, una mujer que trabaja en un banco, igual todo el rato igual. De todos modos, me habéis hecho una pregunta, me habéis dicho 4.000 casos en todo el Estado, no, 4.000 casos en la comunidad autónoma del País Vasco, no están sumados los de Navarra. Sí, eso no. Y el tema, si nos ponemos ahora a preguntarnos para el Estado, pues las cifras impresionantes que nadie ha evaluado, porque en otros lugares nadie hace lo que ha hecho el gobierno vasco, que es un paso adelante importantísimo, porque sería como imposible querer hablar de un plan de paz y tratar de no acometer esta parcela. Hubiera sido no creíble el plan de paz si se quisiera hacer ignorando esta parcela en la que hay viceconsejeros del actual gobierno vasco que han sido torturados. Por poner ejemplos ya que es por todas partes, ¿no? ¿Vale? Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces listo.